Shahim, su servidor quien le habla, el doctor Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la Quejila, Congregación Hanabe Shalom, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos aquí a consultar la página de internet www.gozoypaz.mx. Usted encontrará videos, audios que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Vamos a ver hoy la carta de Yehudá. Vamos allá, antes de Gizgalut, vamos a la carta de Judas para que se entienda, amados, para los nuevecitos, Yehudá. El tema del día de hoy es en sí la carta, y no hay otra carta que hable más explícitamente de aquellos que apostatan, de aquellos que son diagnosticados, por así decirlo, voy a hablar como médico, pero vamos, en el sentido espiritual, de aquellos que están realmente diagnosticados que van a apostatar, o que en sí son hipócritas y están dentro de una quejilá mesiánica y que realmente son veneno para la quejilá, que no son brajá, que no son bendición para la quejilá. Y la carta de Judas, de Yehudá, es la que más habla sobre eso en todo el Brit Hadashah. ¿Quién tiene la carta? Amén. Yo voy a leer y después voy a ministrar qué está diciendo aquí el Ruach HaKodesh a través de Yehudá. Yehudá, siervo de Yahshua HaMashiach, y Aj, de Jacob, a los llamados en Elohim, Abba, y guardados en Yahshua HaMashiach. Rajen y Shalom y Ahavá, o sean multiplicados, misericordia y paz y amor, para que se entienda, o sean multiplicados. Y luego dice en el Pasuk 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la emunah, por la fe, que ha sido una vez dada a los kadoshim. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Es muy grave esto. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Elohim y niegan a Elohim, el único y soberano, y a nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. Verso 5, el Pasuk 5. Más quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Adón, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Misraim, de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los malachim que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Dice el Pasuk 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. Pasuk 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pasuk 9. Pero cuando el malach Mijael contendía con Hasatán, disputando con él por el cuerpo de Moshe, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Adón te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coraj. Estos son manchas en vuestros agapés, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Dice el Pasuk 13, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoch,
séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Adón con sus centenas de decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Pasuk 16. Estos son murmuradores, querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los Shalachim de nuestro Adón Yahshua Mashiach. Verso 18. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. 19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Ruach HaKodesh. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra Kadosh fe, orando en el Ruach HaKodesh, conservaos en el amor de Elohim, esperando la Rahem de nuestro Adón Yahshua Mashiach para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. Subraya el 22. Pero en sí se tendría que subrayar toda la carta. A vosotros, dice el 23, salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened Rahem con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada con su carne. Subraya, por favor. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su esplendor con gran alegría. Al único y sabio Elohim, nuestro Mashiach, sea el esplendor y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Voy a ir desglosando qué quiere decir la carta de Yehudá. Esta carta, bueno, para empezar, Yehudá, hijo de Yosef y de Miriam, hijo de Yosef y de Miriam, ponle como número 1. Como número 2, los destinatarios no eran Goyim. Los destinatarios de esta carta eran Yehudim de Kehilot locales. Anótalo tal cual. ¿Por qué me atrevo a decir que era una carta, fue una carta, o es una carta para los Yehudim de Kehilot locales? Por los ejemplos que pone de la Torah. Porque a un goy, a un gentil, no le podía haber puesto todos estos ejemplos de la Torah, porque no lo iba a entender un gentil. Pero un judío, un israelí, sí lo iba a entender perfectamente bien. Entonces los destinatarios, Yehudim, de las Kehilot locales, por los ejemplos que pone Yehudá de la Torah. Es decir, que en pocas palabras se observa que los receptores de la carta conocían de la Torah, conocían de la salida de Egipto, de Misraim, conocían de lo que había sucedido con Sodoma y Gomorra, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, toda carta tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de la carta de Judá? El propósito era advertir, anótalo como número 3, sobre la apostasía. Y hay dos aspectos muy importantes que yo encontré en la carta. La número 1 es que niegan la autoridad dada por Yahweh. Niegan desde luego a Yahweh, a nuestro Mashiach Yahshua, y niegan la autoridad dada por Yahweh. Es decir, en pocas palabras, no saben respetar, para que se diga algo sencillo, a un roe, a un pastor, ungido por el Ruach HaKodesh. No saben respetar a un levita, ungido por el Ruach HaKodesh. Están cegados. Y mira que la carta está explícitamente para Yehudim de Kehilot locales. Entonces el propósito de la carta es advertir sobre la apostasía a aquellos que niegan la autoridad dada por Yahweh, a Yahweh mismo, a Mashiach Yahshua, y a aquellos que niegan la autoridad que es delegada de Yahweh, de los Shamaim, de los cielos, para que se entienda, hacia seres humanos aquí en la tierra, en el Aretz, que servimos con todo nuestro corazón a Yahweh.
Esta gente quiere siempre causar división. Anótenlo. Y vivir solo para ellos. Ahora, recuerda que aquí en esta Kehilá no se ministra la Torah y el Brit Hadashah, los profetas, etcétera. No se ministra para que aprendamos más y nos hinchemos de orgullo. No, eso no sirve. Sino que se ministra la Torah y el Brit Hadashah, los Naví, los profetas, que tú vi los demás escritos, para ver cómo está nuestra propia alma. ¿Cómo estás tú, hermano? Ajot, ¿cómo estás tú, hermana? ¿Cómo estoy yo? Si realmente estamos aprobados ante los ojos de nuestro Elohim Yahweh o reprobados ante los ojos de nuestro Elohim Yahweh. Los destinatarios de la carta conocían perfectamente bien quién era Caín o lo que había hecho, quién era Balaam, quién era Moshe, quién era Enoch, quién era Adán, quién eran los Malachim, quién eran los caídos en la prevaricación de Korah. Entonces los destinatarios totalmente Yehudim. Ahora, la fecha en que se escribió esta carta se aproxima del año 67 al año 80. Y siempre en todas las cartas, aquí no tiene que ver nada de Cábala. Aquí no hacemos ni practicamos Cábala ni enseñamos esa porquería. Y hablo muy claro. Aquí lo que nosotros hacemos, al menos en el caso de un servidor, yo analicé la carta. Baruch Hashem Yahweh Sebaot. Yo analicé la carta y Yehudá está escribiendo en triadas. Anótalo, está escribiendo en triadas. Tú tienes que ver la Tanaj con ojos hebreos, no con ojos romanos, con ojos hebreos. Pero para verlo con ojos hebreos tenemos que tener el Ruach HaKodesh. Para nosotros así entender perfectamente qué es lo que está diciendo aquí Yehudá. Si tú anotas, las triadas son Yehudá, número 1. Número 2, se pone como siervo. Y número 3, se pone como como hermano. Esa es la característica de esta carta. Está escrito en triadas. Yehudá, siervo, hermano, para que se entienda. Por ejemplo, en el Pasuk 2 encontramos otra triada. Rahem, traducido como misericordia, que no es lo más correcto. Rahem es compasión. Y Shalom y amor. Ahí está otra triada. Otra triada es, por ejemplo, cuando dice llamados, apartados, guardados. Esa era la característica de este varón de Elohim, inspirado por el Ruach HaKodesh para escribir en triadas. Yehudá, siervo llamados, apartados, guardados, Rahem, Shalom, Ahavá, amor, etc. Ahora, vamos a ir a Romanos, por favor, a Romanos 1, verso 6. Romanos 1, verso 6. Y entonces él está tomando los escritos de otros Shaleachim, y voy a hacer un paréntesis acá. Pongan mucha atención, por favor. ¿Cuántos están atentos hoy? ¿Cómo diferenciar un Shaleach? Ya he ministrado algo sobre eso, de un Talmid. Un discípulo, un Talmid es seguidor de Mashiach Yahshua. Un Talmid es ¿qué? Seguidor. Un Shaleach es un enviado por Yahshua. Esa es la diferencia. Cuando la gente o los congregantes, va la redundancia, una quejila, quieren tomar el puesto de un Shaleach, es cuando cae en tropiezo, porque empieza el orgullo y la gente se acaba maldiciendo. No podemos, amados, tomar la posición que Yahweh no nos ha dado. Anótalo. Yo no puedo tomar la posición que Yahweh me ha dado, que no me ha dado, pero sí la que me ha dado y la que me ha delegado. Entonces un Talmid es seguidor de Yahshua HaMashiach. Un Shaleach es enviado. Y un enviado tiene muchos frutos. Y cuando las personas hablan mal de un Shaleach, es cuando se maldicen. De eso trata la carta de Judas. ¿Se entendió? Un Shaleach es ¿qué? Enviado. Es un enviado de Yahshua HaMashiach. Un Talmid es un seguidor de Yahshua HaMashiach. Un discípulo, aunque sepa mucho,
Si no tiene la unción del Ruach HaKodesh como enviado, aunque patalee y grite, no va a tener fruto. Porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que Yahweh tiene rahem, misericordia. ¿Se entendió este punto? Ahora, ¿por qué estoy poniendo tanto énfasis en esto? Pongan mucha atención. Porque cuando un discípulo habla mal de un shaliach, se maldice y acaba apostatando. Anótalo, te va a servir. Cuando un discípulo habla mal de un ungido de Yahweh, de un ungido, no de un payaso del diablo, de un ungido de Yahweh, se acaba maldiciendo, porque no está hablando mal contra el shaliach, sino contra Yahweh mismo. El ejemplo, por eso lo está poniendo Yehudá, y ahorita lo vamos a ver con calma. ¿Qué hizo Koraj? ¿Qué hizo Coré? Hablar mal de Moshe. Moshe era enviado, no era discípulo, era enviado de Yahweh. Y entonces, ¿cómo acabó este hombre? ¿Se entendió? Ahora, a ver, este bello grupo, ponga mucha atención. Escucha mi voz, por favor. Simple, mucha atención. Si tú hablas mal de alguien que está ungido, o yo mismo, hablo mal de un ungido de Yahweh, de un enviado de Yahweh, me maldigo. Este otro bello grupo, analícese muy bien. Si tú hablas mal de un shaliach, de un enviado que tiene frutos, nos maldeceríamos entonces si hablamos mal de un shaliach. Ese otro bello grupo, si tú hablas mal de un shaliach, o yo mismo hablo mal de un shaliach, de un enviado de Yahweh, me maldigo. Por eso no hago eso. No soy tonto. No soy tonto. No seamos tontos, hermanos. Seamos inteligentes, tengamos jojma, tengamos sabiduría para abrir la boca. Voy a hablar claro porque este audio va a servir para muchas kehilot, para muchos ranim. Analiza, pon atención, analiza los que han caído en esta prevaricación, en esta keila. Hablaron mal, se maldijeron, no tienen shalom, no tienen paz, no van a tener bendición, porque no están hablando mal del Roe, sino de Elohim Yahweh. Si yo te diera un mal testimonio, si yo te quitara tu dinero, si yo no te ministrara la Torah, si yo no te diera testimonio con mi esposa, mis hijas, Baruch Hashem, Yahweh Sebaot, el Ashelhan, la gloria es para él, si yo no te diera testimonio que tengo amor y te ministro fuerte, pero te ministro, entonces tú tendrías toda autoridad para decir, no, usted no está llamado, usted no es ungido, usted es un payaso, bájese de ahí. Pero bendito es Yahweh, que lo que estoy diciendo es porque tengo la autoridad y el amor de Yahweh, pero la autoridad que Yahweh da a sus siervos, de que tú no puedes decir eso. Y de que si lo dices, entonces caerías en una maldición. Porque el shaliach tiene que tener frutos. Aquí viene mucha gente de varios lados, tú lo has visto. Y llegan a la oficina y me dicen, oiga, Roe, yo soy apóstol, yo soy shaliach. No, siéntate, tú eres un payaso del diablo. ¿Tus frutos dónde están? Tienes que tener frutos. ¿Sabías la diferencia entre un discípulo y un shaliach? No, no lo sé. Para empezar, no sabes ni lo que es. Un shaliach es un llamado, apartado, ungido con el Ruach HaKodesh, enviado y entonces da fruto. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Entonces tú y yo tenemos que cuidar mucho nuestra lengua, nuestro pensamiento. Ahora vamos a ir ministrando. Entonces, vamos a Romanos 1:6 y decía yo que Yehudá tomó los escritos, la inspiración del Ruach HaKodesh que dio a otros shalachim. Romanos 1:6 dice, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Yahshua HaMashiach. Entre las cuales están también vosotros, o estáis llamados a ser siervos de Yahshua HaMashiach. Es decir, que el llamado ya es aparte, el llamado. Pero para ser discípulo, o bien si el Eterno le place, para ungir a alguien, entonces mandarlo como shaliach. Vamos otra vez a la carta, por favor, de Yehudá. Entonces decíamos que está escrito en triadas, tú encuentras ahí en el Pasuk 2, Rahem, Shalom y Amor. Lo puedes anotar así, por favor, subráyalo así, triadas. Tú tienes que ver con ojos hebreos, no podemos leer la Tanaj así nada más y no entenderle nada. Hay mensajes muy profundos en todo ello. Ahora, la Rahem de Elohim, anoten,
La Rajem de Elohim Yahweh nos sostiene en tiempos de dificultad, porque hemos tenido que enfrentar muchos apóstatas. La Rajem de Elohim Yahweh sostiene en tiempos de dificultad. No ha sido fácil. Cuando las personas vienen de otros lados y dicen, qué bonita Kehilá es esta, Roe. Yo les digo una cosa, sí, fíjate muy bien cómo está la Kehilá, pero esto no es obra de un día, son lágrimas, soportar groserías de los mismos congregantes que no están santificados, para que se entienda, o sea, que no están apartados totalmente, que no son kadosh. Soportar groserías, soportar muchas cosas, pero todo lo he hecho por amor a Yahweh, bendito es su nombre. Y he ministrado esto, que cuando una quejilá está arriba es porque el Roe está de rodillas. ¿Escuchaste? No es casualidad, entonces, si una quejilá está arriba por la Rajem de Yahweh, es porque el Roe se mantiene en humildad, está de rodillas, está postrado, está orando, está ayunando por las ovejitas, desde el más grande hasta el más pequeñito, lo hemos dicho, sea hombre o mujer. Entonces, todo esto no es una casualidad. Que haya disciplina en el grupo de Jalel no es casualidad. El que se encarga de Jalel tuvo que pasar algún día en la oficina y yo ministrarlo y fuerte para que rompiera con todo lo malo, todo lo pagano, todo lo mundano, no nada más él, sino cada uno de los que se encarga de los ministerios, hacer liberación demoníaca en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, ungirlos con aceite, ministrarlos en Kedushá, apartarse de todo pecado, y entonces se ven los resultados. No antes, porque ellos no son músicos de cantina, le cantan a Yahweh. Aleluya, aleluya. Y cada uno de los hermanos es encargado del sonido. Las hermanas, las Hayot, que se encargan de la proyección, de las Jalel. La hermana que se encarga, la Jot, que se encarga de la escuelita. Los hermanos que están para guardar el orden, etcétera. Cada hermano. Entonces, cuando llega la gente puede pensar, bueno, esto, qué fácil es. No, no es fácil. Se necesita disciplina, en primer lugar, amor a Yahweh y amor a las almas. Ahora, ¿por qué estoy hablando así? Porque el diagnóstico con lupa de quién va a apostatar lo vamos a saber con la administración. Entonces decía yo que la Rajem de Elohim Yahweh nos sostiene en tiempos de angustia, de dificultad. Vamos por favor a Hechos 4:16. Hechos 4:16. Aleluya. Hechos 4, verso 16. Y tú después vas a leer todo el contexto, por favor. Yo nada más ahorita voy a leer el texto, el pasuk, pero después tú vas a leer el contexto. Romanos 4:16 dice, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Entonces después tú vas a saber el por qué estoy ministrando este pasuk. Aleluya. Pero te voy a dar alguna administración ahorita. Ahora, en el verso 19 dice, mas Kefas y Yohanan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Elohim obedecer a vosotros antes que a Elohim. Cuando una persona me dice, es que mi esposo me dice esto, sí, si tu esposo está sometido a Yahweh, le vas a obedecer, pero si es algo para perdición, ¿cómo le vas a ir a comprar su cigarro? Si te ordena tu esposo que es goy, ¿cómo le vas a obedecer en eso? En eso no le puedes obedecer. Tienes que obedecer primero a Elohim. Ahora, su shalom produce, la shalom que nos da Yahweh, produce una dulce calma, anótalo tal cual, una dulce calma cuando la maldad abunda. Su shalom, la paz, pues para que se entienda, pero correcto, shalom, que va más allá de paz. Su shalom produce dulce calma cuando la maldad abunda. Bueno, esto lo vamos a poner entonces a futuro, pero ya no tan futuro porque la tribulación está a las puertas. Su shalom, la shalom que nos da Yahweh, produce dulce calma cuando la maldad abunde. Pero falta muy poco. La maldad ya está más no poder. Hay muchos secuestros en esta ciudad. ¿Sabías eso? No salen los periódicos, pero hay muchos secuestros en esta ciudad. Yahshua HaMashiach segue a nuestros enemigos. Aleluya. Vamos a Romanos, por favor, Romanos. Muy atentos al tema de hoy, no sea que tú estés en el diagnóstico de los que van a apostatar, o que de hecho seas un apóstata. Romanos 15, verso 13. Cuando lo tengan me dicen un amén y fuerte.
No se oye. No se oye. Y el Elohim de esperanza os llene de todo gozo y shalom en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Ruach HaKodesh. Siempre nos va a dar gozo y paz. Y mira que el nombre no se lo puse yo a esta Kehila, se lo puso Yahweh. Y después les platico la historia. Ahora, su amor protege, anótenlo, y asegura, su amor, el amor que nos da Yahweh, protege y asegura a los talmidim ante el peligro. Y mira que hay muchos peligros ahora. Su amor, su akabá, protege y asegura a los talmidim ante el peligro. Vamos por favor a Romanos 5:5. ¿Y por qué estoy ministrando esto antes de entrar de lleno a la carta de Judá? Porque es importante que tú conozcas que si realmente Yahweh es tu Elohim, no tienes por qué tener miedo. Él nos da shalom, y Él nos da discernimiento, nos da el Ruach HaKodesh, y entonces nos guardamos de los apóstatas y no les hacemos caso. A lo que vuelvo es, voy a recalcar algo. Cuando he tenido que expulsar a alguien de la Kehilá, y cuando una persona me dice, ¿le puedo seguir llamando hermano? No es tu hermano, no es tu aj, porque no guarda la Torah, no está en la voluntad de Elohim. Vamos a profundizar ahora sobre la apostasía. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Elohim ha sido derramado en nuestros corazones por el Ruach HaKodesh que nos fue dado, el Ruach HaKodesh. Pero cuando una persona no tiene el Ruach HaKodesh, es cuando tambalea con los apóstatas. El apóstata habla mal del Roe, y el que no tiene el Ruach HaKodesh cae, porque lo contaminan los espíritus de Jezabel o cualquier otro espíritu, los contamina, porque no tiene esa persona el Ruach HaKodesh. Precisamente porque no tiene el Ruach HaKodesh, necesitas el Ruach HaKodesh para que cuando haya otras expulsiones, que seguramente las va a haber, tú no tambalees. ¿Esos son mis hermanos? ¿Esos son mis hermanas? ¿O va a ser una hermana o un hermano tuyo, alguien que habla mal de Yahweh y habla mal de los ungidos de Yahweh? Eso no puede ser tu hermano. Pensemos, por favor. Ahora, nosotros necesitamos tener shalom y tener el Ruach HaKodesh en primer lugar, si no, no tenemos shalom. Anota, eso necesito ahora. Eso necesito ahora. Tú necesitas el Ruach HaKodesh. Tú necesitas los dones del Ruach HaKodesh, y voy a volver a ministrar sobre los dones para que queden grabados. ¿Cuáles son los dones y cómo operan los dones del Ruach HaKodesh? Entonces necesitamos el Ruach HaKodesh para que ninguno de nosotros apostate. Número uno, alguien que tiene el Ruach HaKodesh no apostata. Alguien que tiene el Ruach HaKodesh no se deja contaminar por los que apostatan. Anótalo. Entonces, alguien que tiene el Ruach HaKodesh no apostata. Entonces tú ya vas anotando y vas diciendo, a ver, yo recuerdo que esta persona fue expulsada de la congregación. ¿Tendría el Ruach HaKodesh? Claro que no. Porque si tuviera tenido el Ruach HaKodesh, ¿qué problema hubiéramos tenido con esa persona, sea hombre o mujer? 1. 2. Los que siguieron a los que apostataron, ¿tenían el Ruach HaKodesh? Claro que no. Porque si hubieran tenido el Ruach HaKodesh, hubiera habido tantita jochma, y hubieran dicho, ellos son apóstatas, ellos son pecadores, ellos se salen de la Kehilá o los expulsa el Roe, basado a la Torah, pero yo no me salgo, porque tengo el Ruach HaKodesh. Hubiera tenido discernimiento de espíritus. Y ya lo ministré sobre los dones del Ruach HaKodesh. Entonces, una persona que se tiene que expulsar por ser transgresor de la Torah, claro, amados, que no tiene el Ruach HaKodesh. Una persona que se sale con los apóstatas, lógico que no tiene el Ruach HaKodesh. Y voy a hablar fuerte, pero voy a hablar. Esas personas no son salvas. No nos engañemos, por favor. Dentro de poco voy a recalcar mucho, basado en la Tanaj, que debe de haber puntos y frutos de que una persona es salva. Amén. Aleluya. Ahora, vamos por favor otra vez, decía yo, a la carta de Judá, y voy a ministrar entonces, que está el bendito Ruach HaKodesh. Yo le pedí que fuera a él, no yo. Verso 3 dice, ¿quién tiene el pasuk 3? Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros. ¿Por qué solicitud?
porque seguramente ya le habían llegado con algún reporte que las cosas no andaban bien. Acerca de nuestra común salvación, está hablando a los salvos, me ha sido necesario escribiros exhortándoos, o sea, llamándoles la atención, que contendáis ardientemente por la emuná que ha sido una vez dada a los kadoshim. Una vez dada. ¿Cuál es la emuná? Si hemos entendido que emuná quiere decir creer, confiar y obedecer. Entonces, en pocas palabras, lo voy a parafrasear, les está diciendo Yehudá, te exhorto a que guardes la obediencia. Te exhorto a que creas, a que confíes y a que obedezcas, porque esa es la emuná que le agrada a Yahweh. Te exhorto a que guardes eso, porque ya te ha sido dado. Le está hablando a los kadoshim, no a los apóstatas. Aleluya. Amén. Abre muy bien, pon muy bien, mucha atención. Entonces le está exhortando que contendáis ardientemente por la fe. Bueno, ok, perfecto, está bien. Entonces, se nos ha ministrado que tenemos que guardar el Shabbat bien, vamos a guardarlo bien. Se nos ha ministrado que tenemos que guardar las Madín, las fiestas, tenemos que guardar las fiestas. Por amor a Yahweh, no por obligación. Se te ha ministrado que la circuncisión, la milá, el pacto del corte no es opcional. Es para todo israelí, para todo Bené Israel. Entonces no es un tema de discusión. A mí no me interesa hablar con la gente que no quiere los pactos. Me interesa hablar con la gente que quiere los pactos. Porque para eso me puso el Eterno. Bendito es su nombre. Entonces, la fe es eso. Una persona que no quiere guardar la kedusha, la santidad, para que se entienda, por amor a los nuevecitos, una persona que no entiende que tiene que guardar santidad, se le está exhortando aquí, tienes que guardar santidad, tienes que guardar kedusha, tienes que apartarte de todo pecado, mantente así, eso ya se te ha sido ministrado, exhortando aquí Yehudá. Entonces, ¿cuál es la advertencia que yo veo aquí claramente? Les está advirtiendo esto en el Pasuk 4, dice, porque algunos, no dice todos, algunos hombres han entrado encubiertamente. Escuchen bien esto, vamos a verlo desde un punto de vista muy profundo. No está diciendo que entren satanistas disfrazados de mesiánicos, no está diciendo eso. Está diciendo gente que no ha renunciado a su orgullo y que ya están dentro de una kehilá. Pero al fin y al cabo satanistas, ¿verdad? Pero no me refiero a alguien que practique el satanismo como tal, sino porque algunos hombres han entrado encubiertamente, es decir, son orgullosos, entonces no obedecen a Yahweh. Son orgullosas, no obedecen a Yahweh. Han entrado encubiertamente, en pocas palabras, anótalo ahí si quieres, hipócritamente. Hipócritamente. Entonces, porque algunos hombres han entrado hipócritamente. Hipócrita quiere decir que te tiene dos caras. Y voy a hablar después sobre un tema especial sobre lo que es la hipocresía y cómo detectarla rápido, hasta en los movimientos de la mano, y eso no tiene nada que ver con cábala, hasta cómo se mueven las cejas, cómo se articulan las palabras, cómo se sienta la persona. El hipócrita es un actor. Al actor se le paga para que haga lo que no siente. Al actor se le paga para que haga lo que no siente. Ese es un hipócrita. Dice que ama a Elohim, no es cierto, no le ama. No le ama porque no quiere seguir la bendita Torah. Entonces dice, porque algunos hombres han entrado hipócritamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Voy a decir algo fuerte, pero lo voy a decir. Los salvos somos predestinados. De eso voy a hablar un tema muy profundo cuando hable yo del cosmos. Los salvos somos predestinados, amado. No creas, voy a hacer un paréntesis acá, no creas que a Yahweh le llama la atención y desde los Shamaim, desde los cielos de los Shamaim diga, esta persona ya se arrepintió. ¡Qué bueno! Yo pensé que se iba a condenar. ¿Tú crees que Elohim piensa así? No, no piensa así. Cuando di el tema de los atributos de Elohim, que ese tema es muy corto porque sus atributos de Elohim Yahweh son innumerables. No se puede encajonar, por así decirlo, una plática, en una administración, los atributos que tiene nuestro Elohim Yahweh. Él es extremadamente eterno, Él es infinito, bendito es Él.
Entonces, uno de los atributos es la omnisciencia, Él todo lo sabe. ¿Así es? ¿Así es? Él sabe quiénes son salvos y quiénes no. Él agrega a los que han de ser salvos a la Keilah, pero Él lo sabe. Ahora, nos predestina a algunos, estoy haciendo varios paréntesis, nos predestina a algunos para que sirvamos de atalayas, siendo shaliachim, enviados por Él y ungidos por el Ruach HaKodesh, para anunciar y que otros hagan teshuvah. Gente que no lleva rumbo, y sobre eso voy a hablar mucho en el cosmos, lo que es el cosmos en sí, que hay mucho que hablar de eso. Gente que va en otra dirección y no, por allá no, es por acá, aquí está el camino recto de la bendita Torah. Entonces, por eso el Eterno aún nos predestina para que hablemos de su bendita Torah. No lo digo yo. Tienes que leer los profetas, los Nabim, y vas a encontrar, Él me predestinó desde antes de la fundación del mundo. Él me predestinó desde el vientre de mi madre. Aleluya. Él predestina. Claro que sí. Eso está en la Tanaj. Dice, porque algunos hombres han entrado hipócritamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Elohim, y niegan a Elohim, el único soberano, y a nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. Entonces ponle así para que sea más fácil para ti. El pasuk, los pasukim 3 y 4 es una advertencia contra los apóstatas. Yehudá le está diciendo, tengan cuidado con ellos. Es una advertencia muy fuerte contra los apóstatas. En pocas palabras, era un problema grave en ese momento y por lo tanto urgía a tomar medidas. Urgía a tomar medidas rápidas. Y eso es lo que, bendito sea el nombre de Yahweh, sigo haciendo acá en esta Keilah y en las Kehilot que dependen de esta. Y aunque no sean Haná Shalom, gozo y paz, y tengan otro nombre, no interesa el nombre porque el nombre de las Kehilot no salva, salva Yahshua, aleluya. Pero los pastores que me van pidiendo consejo, humildemente yo se los doy. Entonces, cuando ellos tienen un problema así, digo, ya detecté esto, Roe, tienes que tener cuidado con esto. Entonces, era un problema grave en ese momento y urgía tomar medidas y drásticas. Ahora, una encomienda que le está dando aquí Yehudá es, anótalo, una encomienda es que contiendan, y la Tanaj no es para contender, pero vamos, está que contendieran ardientemente por la emunaj, o sea, que defendieran la fe, que creyeran en Yahweh, Yahshua como Mashiach, que creyeran que realmente la Torah había que guardarla bien, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces está diciendo aquí que ellos ardientemente es con fuego del Ruach HaKodesh, amado, no puede ser suavecito, tiene que ser ardientemente, aleluya, por la fe. Y hemos dicho que emuná quiere decir creer, confiar y obedecer. Ahora, anoten esto, les va a servir, amados, amadas en Yahshua HaMashiach. Algunos impíos habían entrado, anótalo otra vez, así, si no lo has anotado, hipócritamente, es decir, encubiertamente, pero eso es hipócritamente. No quiere decir que entraron como espías, eso es otra cosa, amados, sino que algunos impíos habían entrado hipócritamente, encubiertamente, seguían mandando ellos su orgullo, no querían ser humildes. Esa es la gente que diariamente veo en las ministraciones o escucho por Skype o por teléfono. Ahora, ellos pretendían ser de ellos, anótalo, pero en realidad eran enemigos de la Kehilá. Ellos pretendían ser de ellos, ser de los hermanos, de los ajim, de la Kehilá, pretendían, pero en realidad eran enemigos. Por favor, no os engañéis. Tú perfectamente bien sabes, acá, ahora, quién es enemigo del Roe. No, ¿para qué nos hacemos? Alguien que todo el tiempo está hablando mal del Roe, ese no puede ser mi amigo, menos mi hermano, mi ají, mi hermano, no. Esa persona es enemigo. Yo lo bendigo, pero vamos, tú perfectamente bien sabes quién se te ha acercado, escuchen bien todos, quién se te ha acercado y te ha dicho, el Roe esto, el Roe el otro, el Roe, ese no es hermano, ese es un hipócrita, hijo del diablo.
Esa es una hipócrita hija de Satanás. Ese no es hermano, ese no es hermana. Tarde que temprano se va a ir al infierno porque ya está predestinado y predestinada y no quiere hacer teshuvá. Es un tema muy fuerte, amados, pero con todo lo que viene tenemos que mantener la quejila limpia. Aleluya, aleluya, aleluya. Si tú hablas mal de los ancianos que realmente están sirviendo a Yahweh con todo su corazón y te están sirviendo a ti, tú hablas mal de ellos y los ancianos te han dado buen testimonio, Baruch Hashem, Yahweh Sebaot, que es nuestra obligación de todos los ancianos dar buen testimonio, pero si tú hablas mal de ellos, desde ya te estás condenando. Mira, la Shon Hara se ha tomado muy ligerito, como que no se le da mucha importancia. No, tiene mucha importancia, es de mucho peso en la Tanaj completa, es de mucho peso que si alguien está hablando mal, se condena. Vamos a seguir desglosando la carta. Ahora, anoten esto, les va a servir. El escrito de Judá es una advertencia a los creyentes para que se cuidasen de los apóstatas. Ahora es para ti también. El escrito de Judá es una advertencia a los creyentes, es una llamada de atención a los creyentes para cuidarse de esos apóstatas. Y tú bien sabes quiénes son acá. Y yo bien sé quiénes son. Claro, tú podrás decir, pero es que usted cree saberlo todo. No, pero cuando se tienen los dones del Ruach HaKodesh, sí, bendito es su nombre. Entonces, ¿tú crees que yo no sé quién anda hablando mal de mí? Claro que lo sé. Claro que lo sé, aunque pongan su cara de hipócritas. No me estoy refiriendo a todos. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? O sea, no me estoy refiriendo a todos, pero claro que sé. No soy adivino, eso es del diablo. Pero los dones del Ruach HaKodesh, cuando están en potencia, bendito es Él, uno sabe bien quién está hablando. Mal. Claro que se sabe. Hay muchas formas de saberlo. Entonces decía yo que el escrito de Judas, de Judá, es una advertencia a los creyentes para cuidarse de los apóstatas porque querían destruir la Keilah. Anótalo. Querían destruir la Keilah. Dime, y te voy a hablar claro, como siempre lo he hecho, con amor pero duro. Tú bien sabes que todos los que he tenido que expulsar con autoridad que Yahweh da a sus siervos, quisieron dividir esta Keilah con sus correitos del diablo, diciendo no sigan al hombre, etcétera. ¿Tú crees que voy a volver a recibir a esa gente? No, aquí apesta, amado. Hasta su ropa apesta, dice la Tanaj. Ahorita vamos para allá. Recuerda que el pecado se huele y no tiene nada que ver con el sudor. El pecado huele mal. ¿Por qué crees que los brujos prenden incienso cuando hacen sus conjuros? Porque los demonios huelen mal. Son espíritus inmundos y lo inmundo huele mal, apesta, es maloliente. ¿Se entiende? Aleluya. Entonces hasta la ropa de la gente esa huele mal. Vamos por favor a Gálatas. Vamos a Gálatas 1:23. El hecho de que se mantenga así la Kejilá ha costado lágrimas, sí, oraciones, ayunos del Roy y de los ancianos. En este caso estoy hablando ahorita de mí, no por otra cosa, sino para que veas que si está así la Kejilá no es casualidad, amado. Se tiene que mantener la Kedushá y el celo porque no sea contaminada la congregación. Gálatas 1:23. Y después tú vas a leer el contexto. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Sí, pero Shaul realmente tuvo un genuino arrepentimiento. Primera de Timoteo, vamos a Primera de Timoteo 4, verso 1. Todas las personas que apostatan, todos los que son apóstatas tienen doctrinas de Hasatán. Yahshua HaMashiach le reprenda. Primera de Timoteo 4, 1. ¿Lo tienen, amados? Pero el Ruach HaKodesh dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjense muy bien, por favor, me estoy yendo muy despacito para que quede muy claro.
Vamos, yo voy a volver a leer, lee con tus ojitos nada más. Pero el Ruach HaKodesh, no dice el doctor Palacios, ¿verdad? Dice el Ruach HaKodesh. Dice claramente, o sea que no hay motivo de confusión. Amén. Que en los postreros tiempos, algunos, no todos, apostatarán de la fe. Fíjate muy bien la diferencia. Por favor, pongan mucha atención hoy. Una cosa es el apóstata real y otras los que van a ser jalados por los apóstatas y van a acabar apostatando. Aquí no está hablando de los que entran encubiertamente, no. Aquí está hablando de los que aparentaban, no estaban muy firmes, en pocas palabras no tenían el Ruach HaKodesh, y los apóstatas, los que los tuve que expulsar, voy a hablar aquí de la Keilah, los que tuve que expulsar, jalaron a otros porque escucharon doctrinas de demonios. Porque aquí ministra el Ruach HaKodesh, no ministra el diablo. Al diablo lo sujetamos y lo echamos fuera en el nombre grande de Yahshua Mashiach. Fíjate muy bien, por favor, con lupa hebrea. 1 Timoteo 4:1 otra vez. Pero el Ruach HaKodesh dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, como los Jezabeles y otros, y a doctrinas de demonios, ¿verdad? No puede ser una doctrina del Ruach HaKodesh. A ver, pongan mucha atención. Entonces, unos son los que entran hipócritamente, nunca quieren negar su orgullo, y otros son los que no son inocentes, pero vamos, son faltos en conocimiento, en la fe, etcétera, y entonces los apóstatas, los que entran encubiertamente, los que son hipócritas, jalan a los otros. Eso ya lo vimos acá, y no una vez, varias veces. Tú, amado, que estás acá escuchando esta prédica, tú, amada en Yahshua HaMashiach, que estás escuchando esta prédica, tú tienes que tener Jokmah. En primer lugar, llénate del Ruach HaKodesh, para que si se vuelve a levantar otro demonio por ahí, lo sujetamos, lo echamos fuera en nombre grande de Yahshua HaMashiach. Se expulsa a la gente, pero tú vas a tener discernimiento y vas a decir, no, yo no me voy, porque yo amo a Yahweh. Y yo quiero someterme a Yahweh, y quiero someterme a la autoridad que Yahweh le ha dado al Roy. ¿Se entiende? Claro. No es orgullo. Es que todos tenemos que estar sometidos. Una persona que no se somete tiene espíritu de rebeldía y eso es del diablo. ¿Se va entendiendo entonces? Otros de por sí ya vienen reprobados, ya son condenados. No lo digo yo, lo dice la Tanaj, amado. Ya son condenados y entran. Y esos cuando arman su relajo y se les expulsa, jalan a otros. Los primeros ya de por sí están condenados. Esto es mucho más grave. A este tema es de mucho peso porque ciertamente tú ahora vas a discernir. No se trata de que juzgues a los que sean. No. Vete tú, cuídate de los chismosos. Por eso lo he ministrado yo mucho. Cuídate de los chismosos. Se nota en la manera de sentarse también. Todo se nota, amado. La gente piensa que no, pero sí se nota todo eso. Ahora, vamos otra vez a la carta de Yehudá, por favor. Los libertinos, anótenlo por favor, según la Tanaj, según la Brit Hadashah, los libertinos deben ser rechazados de la Kehilá. Aquí está, totalmente rechazados. Aleluya. Anótale. Los libertinos deben ser rechazados de la Kehilá. Ya vienen los días malos y queremos que Yahweh encuentre este rebaño bien kadosh, bien puro, totalmente limpio. Entonces los libertinos deben ser rechazados de la Kehilá. Ahora, cuando está hablando otra vez, vuelvo a dar un énfasis en los que entran encubiertamente, o sea que son hipócritas. Anótalo. No eran seguidores de Yahshua HaMashiach. Y menos se habían descarriado, para que se entienda, lo voy a decir así. Entonces, número 1, no eran seguidores de Yahshua HaMashiach. Y número 2, no eran seguidores de Yahshua HaMashiach que se habían descarriado. No es así. Más bien, anótelo, eran intrusos que no pertenecían a la Kehilá.
Por favor, mucha atención a este tema para que nunca vuelvas a tambalear cuando se expulsa a la gente. Porque eso es falta de madurez y falta de que tengas el Ruach HaKodesh. Entonces yo dije esto, que los libertinos deben ser rechazados de la Kehilá, según la bendita Tanaj. Dije otro punto que es importante, porque ellos no eran seguidores de Yeshua HaMashiach, y no eran seguidores de Yeshua HaMashiach que después se hubieran descarriado. No, nunca fueron seguidores. ¿Se escucha? Se escucha. Entonces no eran seguidores de Yeshua HaMashiach que se hubieran descarriado, simplemente no pertenecían a la Kehilá. Ahora, la condenación está hablando en Pasuk 4, dice, porque algunos hombres han entrado hipócritamente, los que desde antes habían sido destinados para esta salvación. ¿Qué dice? Condenación, hombres impíos que convierten en el libertinaje la gracia de nuestro Elohim y niegan a Yeshua HaMashiach, al Elohim soberano y a nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Entonces, cuando dice, anótalo, la condenación que desde antes, la condenación, me voy despacito porque es un tema de peso, la condenación que desde antes se ha escrito es igual a Isaías 8, verso 17 al 22. Entonces la condenación a la que se está refiriendo Yehudá tiene su base en la bendita Tanaj también, Isaías 8, verso 19 al 22. Cuando lo tengan me dicen un amén, por favor. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Elohim? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la Torá y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Elohim, levantando el rostro en alto. Y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Por favor, mucha atención. Los que han sido condenados desde un principio, es esto, mira, el verso 19. Y si os dijere, preguntad a los encantadores y adivinos. Pongan atención acá, véanme tantito. No se está, lógico que se está refiriendo a encantadores y adivinos, pero vamos más allá. No le estoy agregando a la Biblia, por favor, tal cual, para que se entienda. Mira, si dice aquí, si os dijeren preguntar a los encantadores y a los adivinos, ¿qué susurran hablando? Responded, ¿no consultará el pueblo a su Elohim? Un apóstata que entró encubiertamente, que entró hipócritamente, se le expulsa. Cuando se le expulsa, de inmediatamente los que no están firmes en el Ruach HaKodesh, los que no tienen el Ruach HaKodesh, que no están firmes, ellos van y consultan con ellos. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? O consultan porque no saben qué sucedió, o consultan porque son muy ingenuos, lo que se traduce a estupidez. Voy a estar hablando claro. Cuando una persona dice, los expulsaron, vamos a preguntarles por qué los expulsaron. Lógico que no te va a decir la verdad, porque es un demonio. El demonio es el padre de la mentira. No te va a decir la verdad, no te va a decir sus asquerosidades, ¿verdad? No te los va a decir. Te va a hablar de todo en contra del Roe. Nunca te va a decir que se le expulsó por fornicario, o por adúltero, o por chismoso, o por tratar de dividir la Kehilá. ¡Jamás! Escucha los discos de Jezabel 1 al 3, pero no nada más son los Jezabeles. Entonces siempre van a estar hablando mal e inventando, y es cuando ya de por sí entonces como que se sella para que se entienda la condenación ya, como si Elohim dijera, estás firmando ya de plano tu propia condenación. Entonces dice aquí, si os dijeren preguntar a los encantadores y a los adivinos que susurran, así hace el que apostata, el que está hipócritamente se susurra todo el tiempo. ¿Por qué no habla claro y dice, Roe,
usted está haciendo esto, Roé, usted está haciendo esto mal, Roé, usted es un ladrón, es usted una hipócrita. No, susurra, y el susurro es despacito y es a voz baja. Susurra, oye, el pastor es un hipócrita, hijo de Satanás, no tiene cabida acá. Y cuando la persona no está firme, entonces susurran ellos y hoy otros escuchan. La cuestión es esta: si os dijeren preguntar a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Elohim? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la Torá y al testimonio. Entonces tú lo que debías de hacer es, cuando una persona es expulsada, decir: momento, yo no quiero oír susurros ni chismes contra el Roe, los ancianos, etcétera. Yo no quiero oír eso. ¿Han guardado Torá? Ahí está. A la Torá y al testimonio. ¿Han guardado Torá? ¿Transgredían el Shabbat? ¿No venían a las fiestas? ¿Nunca se vio un cambio en sus vidas? ¿Nunca se vio que tuvieran Kedushá? Y entonces aquí dice: a la Torá y al testimonio, no susurros del diablo, a la Torá. Y como la persona no guardó Torá, entonces lógico que sale reprobada. Por favor, no os engañéis. Si una persona es expulsada por apóstata, entonces tú no oigas caso a los susurros, porque eso es oír a los adivinos. Anótalo si quieres. Entonces, si una persona se expulsa y tú vas, ¿pero por qué? Y te empiezan a meter veneno en la mente, en tu corazón. No pienses así. Tienes que decir: a ver, momento, yo he aprendido Torá. ¿Está este que expulsaron, acaso guardó Torá? A la Torá y al testimonio. Y si contestan otra cosa, es que no les ha amanecido. ¿Amén? ¿Va quedando claro? Entonces, nada de susurros. A mí me choca eso. Cuando dos están susurrando ahí, o dos están susurrando ahí, eso no. Está bien hablar despacio, pues estamos en la Keilah, pero de inmediato se siente cuando es un susurro del diablo. Claro que sí. Ahora dice aquí entonces el verso 21, dice: y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, así serán los apóstatas siempre, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey, a su Elohim, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, eso es lo que les espera. Pero tú y yo queremos ser guardados de la gran tribulación. Entonces tú sabes si sigues a los apóstatas o sigues a Elohim y su bendita Torah. Yo jamás te voy a decir que me sigas a mí, porque soy hombre. Sigue a Elohim Yahweh y vivirás, aleluya. Pero a la Torah y al testimonio, entonces, por favor, no podemos seguir, vamos bien, pero tenemos que ir mejor. No podemos estar ciegos y decir: bueno, los expulsaron. Por favor, lo primero que debes de hacer es: ¿guardaban Torah? Guardaban Torah, a la Torah y al testimonio. Entonces, si no guardaban Torah, entonces no hagas caso. Fueron expulsados con autoridad. ¡Aleluya! ¿Se entiende? ¿Se entiende? Baruch Hashem Yahweh Sebaot. Entonces, la condenación de que está hablando acá. Vamos a Yehudá otra vez, por favor. Bendito es Yeshua HaMashiach por su palabra. Ahora, vamos por favor, que el fin de todo esto dice aquí, dice en el verso 5, más quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Adón, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Misraim, después destruyó a los que no creyeron. Es decir, no pienses, por favor, que una persona es expulsada y realmente tiene una bendición. No, se va con maldición, no porque nosotros no maldecimos a nadie, amado. Nosotros no somos brujos, somos Bené Israel. Ellos mismos se maldicen. Los que no creyeron en Yahweh, Yahshua HaMashiach, los que no se sujetan a la Torah, desde sí ya están condenados. Y los que hablan mal de la autoridad, es muy importante, porque por favor,
No se puede decir, por favor, escuchen muy bien, amados. No se puede decir, yo amo a Elohim, pero a este que tú ungiste, que nunca me robó el dinero, que siempre me ministró Kedushá, lo odio y no le obedezco. No es así, amado. La Torah nos da testimonio que Coraj no prevaleció por ello, sino que él, al hablar de mal de Moshe, se maldijo, porque la autoridad se la había delegado Yahweh. ¿Se entiende? Pero en esto quiero ser enfático para los que están escuchando este audio. Tú, amado, que estás en una quejila, tienes que tener discernimiento de si tu roe realmente es ungido por el Ruach HaKodesh. Si tu roe realmente guarda la Kedushá, da testimonio, no se roba el dinero, lo emplea correctamente en la obra, es una persona que es irreprensible en cuanto a pecado, y entonces tú vas a discernir si realmente está ungido o no. Y si es roe, si es shaliach, tiene que tener muchos frutos más. Entonces, para eso vamos a estar estudiando cómo los dones, sobre todo los dones, ver si realmente la persona está ungida o no. Porque de aquí se pueden agarrar varios y decir, varios ruanim, varios pastores a nivel mundial, y pueden decir, ya ven, congregación, ya oyeron al Roe Palacios, yo soy el ungido. Pero no es cierto, puede ser que no sea cierto. No estoy diciendo que en todas las Kehilot. Pero por favor, ¿un cabalista estará ungido por el Ruach HaKodesh? Haciendo tai chi. Les voy después a enseñar qué es toda esa porquería. Cuando menos para que tú sepas, cuando se rompen maldiciones en liberación demoníaca, que digo, yo renuncio al tai chi, yo renuncio al feng shui, yo renuncio a la aromaterapia, yo renuncio a todo eso. ¿Qué es? Porque a lo mejor lo has dicho, pero no sabes qué es. Entonces, con mucho gusto te voy a enseñar lo que humildemente yo sé. ¿Amén? Jeremías 5, verso 13. ¿Sabías que en muchas quejilot se hace todo eso? Por eso usted que nos está escuchando tiene que tener mucho discernimiento. Si su pastor hace feng shui, aromaterapia, yoga y le da vueltas a la mesa a una hermana para darle energía a la mesa de Shabbat, ¿sabías que existe eso en las quejilot? Eso es aberración ante los ojos de Elohim. Pongan atención acá antes de ir a Jeremías 5. En una quejila, el Roe, dice que Roe no es ungido por el Ruach HaKodesh, dice, por favor, una hermana, ella se levanta una hermana del diablo ahí. Entonces, dale 10 vueltas a la mesa para que le cargues de energía a la mesa de Shabbat. Eso yo lo vi, nadie me lo contó, amado. Qué tremendo, ¿no? Una mujer dándole energía a la mesa de Shabbat. ¿Te puedes imaginar eso? Eso es brujería. Esta gente está llevando más almas al infierno. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, si tú, amado, que nos escuches a través de este audio, si tu pastor hace todo eso, tu pastor está lleno de demonios, no del Ruach HaKodesh. Salte de ahí y más vale que guardes el Shabbat solo en tu casa y no te contamines más de esa porquería. ¿Se escuchó acá? Aleluya. Jeremías 5, verso 13. Jeremías 5, verso 13 y 14. Cuando tengan Jeremías 5, me dicen, 13 dice, antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra, así se hará a ellos. Por tanto, así ha dicho Yahweh, Elohim de los ejércitos, Yahweh Sebaot, porque dijeron esta palabra, aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Entonces está hablando de los falsos profetas, de eso, y tú ya tienes el audio, profetas. Entonces su fin también se predice, y vamos a 2 de Tesalonicenses, por favor, el Brihadashá, 2 de Tesalonicenses, vamos rápidamente para allá, 2 de Tesalonicenses 2, versos 6 al 10. Esto ya lo hemos ministrado bastante. 2 de Tesalonicenses, entonces recuerda, estamos viendo la carta de Yehudá y él se basa en lo que escribieron otros Shaleachim, como en este caso Shaul. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versos 6 al 10. Amén. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Voy a hacer una aclaración acá porque ya también eso está grabado. La iglesia cristiana piensa que está hablando de ellos ahí. No está hablando de ellos. Dicen, cuando sea quitada la iglesia cristiana, se manifiesta el anticristo. Eso dicen ellos. Lo estoy diciendo tal cual para que se entienda.
Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que sea su debido tiempo. No, está hablando del Malach Mijael. Cuando él se ha quitado, cae Satanás a la tierra. Eso es el verso 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Y ya está el audio, Gisgalud, Apocalipsis, en el capítulo 12, ahí dice que Satanás tiene, el Malach Mijael y sus Kadoshim Malachim tienen guerra contra los ángeles del diablo, y ya no prevaleció más, y entonces lanzado a tierra, y a eso se refiere. Cuando se ha quitado del medio el Malach Mijael, no la iglesia cristiana, no tiene nada que ver eso. Ellos creen que es el arrebatamiento, pero no existe eso. Verso 7. Porque ya en esta acción el misterio de la iniquidad solo hay quien al presente lo detiene hasta que a él a su vez se ha quitado de en medio. Está hablando del Malach Mijael. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Adón matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satán, Yahshua HaMashiach le reprenda con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por qué se pierden? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cuál amor de la verdad? Yahshua HaMashiach y su Torah, porque él es la Torah viviente. Entonces tú tienes que entender que un apóstata no es salvo. Por favor, no os hagáis. Tú dices, se expulsaron, etcétera, pero son salvos. No, por favor, no. Ten mentalidad hebrea. Y que sea el Ruach HaKodesh, en primer lugar, que te ministre. Verso 11. Por esto Elohim les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean ¿qué? Condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces pongan atención acá. Vuelvo a decir esto, y con toda autoridad que Yahweh, bendito es Él, da a sus hijos, a sus siervos. Alguien dice, yo amo a Yahweh mucho, pero a este no, porque ¿qué? ¿Te quita el dinero? ¿Te habla mal? ¿No te ha exhortado para que te arrepientas, etcétera? O sea, tenemos que entender que si se habla mal de un ungido, dice en el Salmo, siento que dice, no toquéis a mis ungidos. Entonces, cuando se habla mal de un ungido, se está rebelando la persona contra la autoridad que Yahweh delegó en ese ungido. Por favor, amado, escucha de esta página de internet. No se vaya usted a confundir. Nada de Cábala, nada de Tai Chi, nada de Feng Shui, nada de esas cosas del diablo. Los ungidos no hacemos eso, aleluya. Seguimos a Yahweh, su bendita Torah. Entonces tienes que entender, amado, por favor, que si tú le dices a alguien, es mi hermano, entonces sí, efectivamente puede ser que sea tu hermano, porque a lo mejor tú no eres salvo. Este tema es de peso. Vamos a segunda de Kefas, por favor. Segunda de Kefas 2:3. A la Torah y al testimonio. Sí, guardaban Torah, pero no guardaban Torah. ¿Para qué nos hacemos? Aleluya. Segunda de Kefas 2:3. Segunda de Kefas 2:3. Segunda de Kefas 2:3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros. ¿Se ha hecho mercadería aquí contigo? ¿No se oyó? ¿Se ha hecho mercadería? No se va a hacer. Entonces la unción del Ruach HaKodesh está acá. Y la gloria, para que se entienda, el esplendor es para Yahweh nada más. Para Yahshua HaMashiach. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Te he fingido? No. A veces te caigo gordo. Bueno, a los Kadoshim ya no. Pero a una persona que se le ministra, no, usted es orgulloso, usted es orgullosa. Claro que te caigo mal. Pero no me interesa que si te caigo mal o no, me interesa que te arrepientas. Pero uno que no está ungido te va a hablar con palabras fingidas. Te va a solapar tu pecado porque quiere el diezmo. Pero aquí no. Aquí no se hace eso. Aquí no se te habla con palabras fingidas. Se te afronta con tu pecado. Tú ya eres Kadosh, aleluya. Pero recuerda cuando entraste a la oficina. Sí, te dije que eras bienvenido, pero para que te arrepintieras. Aleluya. No por tu linda cara, etcétera. No me interesa eso. Se te afrontó, no con palabras fingidas, y por avaricia hará mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo, la que no se oye, no se oye, no se oye. Varones, no se oye, no se oye, varones. La condenación. ¿Te das cuenta, amado? No nos engañemos. La condenación no se tarda y su perdición no se duerme.
esa gente no es salva. Tienes que entenderlo. Al tiempo, al tiempo, al tiempo. Y si tú has sido partícipe de susurros y chismes y cosas del diablo, yo te sugiero, te exhorto que te arrepientas y dejes eso. No andarás chismeando ante tu pueblo. ¿Es Torah? Entonces la tomamos. Ahora, a la Torah y al testimonio, ¿ellos chismeaban? Claro que sí. ¿Guardaban Torah? No. ¿Son salvos? Sí. No, ¿cómo van a ser salvos, por favor? No son salvos. ¿Me entiendes? ¿Quién va entendiendo? Está hablando el Ruach HaKodesh porque son las palabras del Ruach HaKodesh aquí plasmadas. Vamos otra vez a Yehuda. Por favor, no os hagáis. Ahora, hay dos características de esos impíos. Anótalo, dos características de esos impíos. Número uno, rechazan la gracia de Elohim Yahweh. Aquí está anotado. Y rechazan a Yahshua HaMashiach. Dos cosas. Rechazan la gracia de Elohim Yahweh y rechazan a Yahshua HaMashiach. ¿Dónde está eso? En el Pasuk 4. Fíjate, no hemos pasado del Pasuk 4. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Elohim. Y niegan a Elohim, el único soberano, y a nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Cambian la gracia por el libertinaje. Ahora, Yehuda pone ejemplos, y estos ejemplos son de los que apostataron. Número uno, israelitas que salieron de Mizraim, de Egipto, y que no fueron fieles a Yahweh. Entonces él ya va poniendo los ejemplos en el verso 5, dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Adón, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Mizraim, después destruyó a los que no creyeron. O dice salvó. No, dice destruyó. Y eso es condenación, amado. Entonces, israelitas que salieron de Egipto y no fueron fieles. Una generación entera, y sobre eso voy a ministrar 7 temas, si el Eterno me presta vida. Una generación entera pereció en el desierto debido a la incredulidad. Una generación entera pereció en el desierto. 2. Los malachim, pone este ejemplo Yehudá, los malachim que no permanecieron en la morada de Elohim. Él va poniendo ejemplos acá. Los malachim que no guardaron o no permanecieron en la morada de Elohim Yahweh. Verso 6 dice: y a los malachim que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. O sea, ellos no son salvos, lógico. Para el juicio del gran día. 3. Pone el ejemplo de Sodoma y Gomorra. ¿Te das cuenta? Otra triada. Israelitas, malachim, Sodoma y Gomorra. La carta está en triadas, amados. Sodoma y Gomorra, ellos siguieron su lujuria. Y entonces dice aquí, lo ilustra basado en la Torah, fuego sobre ellos ilustra el fuego eterno. Ahora, ¿qué acciones, voy a hacer una pregunta, tienen los apóstatas en el presente? Eso es lo que nos interesa también ahora. ¿Qué acciones, anótalo, tienen los apóstatas en el presente? Número 1, la número 1, rechazan la autoridad. Eso es muy importante, para que te lo grabes tú y para que me lo grabe yo. Porque yo también tengo autoridades. Aleluya. ¿Qué acciones tienen los apóstatas en el presente? Número 1, rechazan la autoridad. ¿Dónde está eso? En el verso 8. No obstante, de la misma manera también, está comparándolos con los demonios, con los israelitas, con Sodoma y Gomorra, con esos homosexuales los está comparando, Yehudá. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan ¿qué? La autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Entonces, la primer característica es que rechazan la autoridad. Ahora, pregúntate. Esto es para ti, amado, hoy, para ti.
Es para mí también. Yo rechazo la autoridad que el Eterno delegó sobre mí. ¿Tú rechazas la autoridad que el Eterno delegó sobre ti? Tú lo sabes. En primer lugar, Yahweh lo sabe. Yo lo sé. No soy omnisciente. Pero te voy a decir una cosa. Se nota cuando una persona entra a la oficina y es humilde y acata las órdenes, basados a la Torah. Se sabe, claro que se sabe. A veces no abro más mi boca porque quiero guardar saliva para la gente que de veras quiere saber de la Torah. Y otra cosa que me grabé desde hace mucho tiempo, yo no pierdo el tiempo hablando con personas que me desagradan. Las personas que me desagradan son las que no guardan la Torah. ¿Para qué hablo? Se pierde el tiempo, amado. Rechazan la autoridad. Si tú has sentido y estás rechazando la autoridad que se te ha sido delegada, estás en graves problemas, tienes que hacer teshuvá. Ahora, de este punto número 1, yo puse varios incisos. Inciso A, basado a lo que dice Yehudá, por favor, está ministrando el Ruach HaKodesh, no hay inventos del doctor Palacios. Los que mancillan la carne, como Sodoma y Gomorra. Por favor, tienes que entender eso. Los que mancillan la carne, como Sodoma y Gomorra. Porque aquí está. Viene otra triada, entonces sí, así es. Mancillan la carne, como Sodoma y Gomorra. Entonces tú has visto que la gente que se ha expulsado, muchos no, pero muchos sí, en la carne han pecado, adulteran, fornican, matrimonios que fueron expulsados se divorcian. ¿Por qué? Porque ellos mancillan su carne, como Sodoma y Gomorra, tienen los mismos espíritus demoníacos de lujuria. ¿Se escuchó? Aleluya. A lo mejor tú no te enteras, pero yo sí. ¿Cómo acaba un matrimonio que fue expulsado por rebeldes? 2, o inciso B, los que rechazan la autoridad, como los israelitas, que desecharon la autoridad de Moshe, o la autoridad, yo diría más bien dicho, de Elohim Yahweh delegada en Moshe. Entonces esta gente rechaza la autoridad, igual que los israelitas, se portan igual que los de Sodoma y Gomorra. E inciso C, los que blasfeman contra las potestades superiores. Los que blasfeman contra las potestades superiores. Aleluya, aleluya. Ahora, en el verso 9 dice, pero cuando el Malach Mijael contendía con Satán, disputando con él por el cuerpo de Moshe, no se atrevió, fíjate muy bien, un Malach, a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Adón te reprenda. Y eso es lo que nosotros decimos. Ahora, el Malach Mijael fue enviado a sepultar el cuerpo de Moshe. Y aunque Mijael, el Malach, está encubierto de autoridad, ve anotando todo, por favor. Él fue enviado a sepultar el cuerpo de Moshe, y aunque Mijael, el Malach, está encubierto de autoridad, Mijael tiene mucha autoridad, porque es el príncipe de los guerreros de Yahweh Sebaot, nuestro Elohim. Él está encubierto de autoridad, imagínate, un Malach. Él no, anótalo, se atrevió a disputar con Hasatán. No se atrevió a eso. Él dejó el asunto en manos de Elohim Yahweh. Y él dijo, el Adón Yahweh te reprenda. Entonces, ¿qué podemos sacar como conclusión? Si el Malach Mijael está encubierto de autoridad, pero quiero que sepas esto, mira, no es que nosotros le guardemos respeto a Hasatán, no, por favor, Yahshua HaMashiach le reprenda, no. Y fíjate muy bien lo que dije, Yahshua HaMashiach le reprenda. Aleluya. Nosotros reprendemos, pero en su nombre. Nunca se te ocurre en tu nombre, porque mi nombre no, pero en el nombre de Yahshua HaMashiach. Y los talmidín regresaron y aún los 70 regresaron con gozo, decían, los espíritus se nos sujetan, los demonios se sujetan en tu nombre, aleluya. El Shen Gadol. Entonces, ciertamente, mira, un apóstata, los falsos maestros no tienen respeto por las autoridades, ni por los malajim, ni por nada.
Así es un apóstata, porque es un rebelde hijo de Hasatán. Entonces, los falsos maestros, porque después mañana voy a seguir ministrando sobre los falsos maestros, porque así ministra Yehuda, inspirado por el Ruach HaKodesh en primer lugar. Los falsos maestros no tienen respeto por las autoridades, estoy refiriéndome a las autoridades delegadas por Yahweh, no a las autoridades civiles o militares, no estoy hablando de eso, y no tienen ni siquiera temor de nada. El problema es fíjate muy bien, pongan mucha atención y voy a acabar con un ejemplo. Mira, escucha bien. Aquí tú has visto la mano poderosa de nuestro Elohim. No la mano poderosa del doctor Palacios, la mano poderosa de Yahweh. ¿Has visto sanidades de cáncer? Aleluya. ¿Has visto que se han expulsado demonios en el nombre grande de Yahshua HaMashiach? Tú lo has visto. Ahora, escuchen bien porque esto es muy importante. ¿Qué pasa cuando alguien se rebela contra Yahweh o contra la autoridad que puso Yahweh? Si yo estoy expulsando demonios en el nombre grande de Yahshua HaMashiach, y si el Eterno por su inmensa rajem, porque es por su rajem, Él ha sanado enfermos de cáncer, no de gripa, no, de cáncer. Y una persona habla mal del Roe, entonces está hablando mal de alguien que delegó, de Yahweh, que delegó su autoridad en mí. No digo que soy el único ni el mejor, lo he dicho siempre. Pero sí temo y amo a Yahweh con todo mi corazón, mi alma, mi fuerza y mi mente. Eso sí lo tengo muy bien claro. Cuando se ha expulsado una persona, se expulsa, se acaba de maldecir porque sigue hablando mal de mí y sigue hablando mal de los ancianos y de la quejila entera. Pero ha sucedido algo y dije que iba a terminar con eso, con un ejemplo. Ellos nunca, el Eterno permite que no se acuerden de esos milagros. El Eterno permite, Yahweh Sebaot permite que no se acuerden de las liberaciones demoníacas que vieron ellos. Y entonces, como están reprobados y condenados, escuchaste bien porque estamos ministrando la Tanaj. No estamos ministrando un libro cualquiera, estamos ministrando la Tanaj. Y se les han aparecido o han tenido, por ejemplo, manifestaciones demoníacas, no ellos, aparte de ellos, con otras gentes, se quedan perplejos, se quedan mudos, no tienen autoridad para echar los demonios, porque están bajo la autoridad de Hasatán. Yahshua HaMashiach les reprenda, no están bajo la autoridad de Yahweh, porque ellos despreciaron a Yahweh, a su Torah, porque no guardaban bien Torah. ¿Para qué nos hacemos, por favor? Piensa. ¿Amén? Y entonces, ¿cómo van a expulsar los demonios? Y es cuando ellos, pero ya están cegados, no saben qué hacer. Y lo voy a decir acá, se orinan de miedo. Porque si estando aquí se asustaban cuando veían un poseído bien manifestado, ¿qué van a hacer ellos allá afuera? Nada. No pueden hacer nada, absolutamente nada, porque ellos se rebelaron contra Yahweh, contra la Torah, contra su Torah y contra a los que el Eterno ha ungido para llevar su Torah. ¿Se entendió? Analiza muy bien si has oído susurros o estás susurrando. Yo te aconsejo que hagas teshuva. Que el Eterno le bendiga y le guarde. Amado oyente, le deseamos shalom, brajot, paz y bendiciones de parte de esta Keilah. Aleluya, bendito es Yahshua HaMashiach.